Matemática. Primer año de bachillerato. Definición de los números reales. Hey, ¿qué tal, jóvenes? Nos encontramos de nuevo en una clase de primer año de bachillerato y esta vez me acompaña Alejandra. ¿Qué tal, Alejandra? Pues muy feliz de estar acá nuevamente en una clase de matemática. Fíjate que esta clase me gusta mucho porque vamos a recordar conjuntos de números. Vamos a hablar de los números reales, números racionales e irracionales, pero de una forma que no lo hemos hecho hasta este momento. Así que, Alejandra, ¿te acuerdas un poco de las definiciones de número real, número racional y número irracional? La verdad es que no me acuerdo mucho, pero estoy segura que aquí lo vamos a recordar todo eso que es necesario para esta clase. Sí, y de hecho vamos a hacer un extra que vamos a ver el valor absoluto, algo que ya conocemos, pero lo recordaremos nuevamente. Así es. Así es. Invitamos a los jóvenes a que estén activos, pues si nos están viendo a través de nuestra transmisión es Facebook, pueden escribirnos en los comentarios. Así es. Así que, Alejandra, para iniciar la clase, te tengo un jueguito o un reto. A ver, me gustan esas cosas. ¿Qué vamos a hacer? Fíjate que tenemos aquí ciertos números. ¿Recuerdas qué tipo de números eran? Por ejemplo, estos que están aquí, ¿recuerdas qué tipos de números eran? ¿Eran racionales o eran irracionales? Creo que eran irracionales. Irracionales, sí. Justamente. Ya sabemos que son irracionales. ¿Y aquellos que están por allá? Entonces estos son racionales. Racionales, justamente. Entonces, para iniciar la clase, Alejandra, vamos a hacer un pequeño juego. ¿Y qué te parece si apostamos algo? ¿Qué vamos a apostar? ¿Qué te parece? ¿Qué es lo que te voy a ganar? El refrigerio ahorita que salgamos de la teleclase. Vaya, pero tiene que ser un postre. Me parece bien. Bien. Un tres leches. Así que apóyenme para ganarme este postre allá todos juntos. Okay. Me van dando la respuesta. Entonces, el juego es lo siguiente. Con nuestra calculadora o con nuestro teléfono, vamos a encontrar la expresión decimal de cada uno de estos números. Entonces, vamos a comenzar con 2. Yo hago el número pi y tú haces el de 5 tercios. Muy bien. Entonces, va a ganar el primero que escriba todos los números decimales. ¿Te parece? Me parece. Tú me avisas, no vayas a empezar antes que yo. Solo recordarles a los jóvenes que en su teléfono pueden ocupar la función de calculadora científica, solo tienen que darle vuelta al teléfono y ya aparece la función, que es lo que voy a hacer yo ahorita. Muy bien. Muy bien, entonces, Alejandra, a la cuenta de 3, yo voy con pi y tú vas con 5 tercios. Muy bien. Entonces, 1, 2, 3. ¿Listo? ¿Qué? ¿Ya terminaste? Sí. Pero yo apenas iba comenzando. ¿Cómo lo hiciste tan rápido? Pues me acordé en ese momento en que estábamos hablando que había que revisar algunos conceptos, que había una forma fácil de resumir las cifras decimales en un número. A ver, ¿cuál era esa forma? ¿Qué observas ahí? Has puesto que 5 tercios, bueno, aquí es igual a 1.6 y has puesto esa rayita encima del 6. ¿Qué significa esa rayita encima del 6? Pues lo que yo recuerdo es que cuando colocamos esta rayita significa que hay muchos 6 que se van repitiendo. Ya entendí. Quiere decir que en tu calculadora apareció 1.666 y así muchos 6. y tú lo abreviaste. Sí. Pero esa es trampa, Alejandra, tenías que escribir todos los No, números. claro, pero ahí los escribí todos. Esta es una forma de representar todos esos 6 que seguían después del Fíjate que tuviste suerte porque te aparecieron justamente muchos 6 y ya sabías que los podías expresar así. Yo no tuve tanta suerte porque el número decimal de pi pues es 3.14, 15 y seguían muchos números, pero pues aunque hubiera querido representarlo de tu forma no podía porque no había un patrón que se repitiera cada cierto tiempo.
Pero como he quedado un poquito insatisfecho, ¿qué te parece si hacemos los segundos números? Eso significa que voy a tener doble postre. Sí. Muy bien. Yo creo que te voy a ganar esta vez. ¿Qué te parece? Voy yo con raíz de 5 y tú con un sexto. Entonces, Alejandra, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Listo. ¿Otra vez? Sí. A ver, yo todavía estaba escribiendo como la mitad de los decimales que me aparecen en la calculadora. ¿Qué número te tocó ahora? Un sexto. Y vas vuelto a poner una rayita sobre este 6. Sí. ¿Qué significa? ¿Qué número te dio en la calculadora? Pues me dio 0.166666666. Y de nuevo lo expresaste con la rayita porque pues esa es la forma de expresarlo. Pues sí. Mira, yo estaba empezando todavía a escribir 23, 60 y faltaban muchos decimales todavía por escribir. ¿Ves cómo me da ventaja Sí. recordar algunas cosas? Así que ahora comeré doble postre. Te debo 2 postres, Alejandra, Sí. ahí me recuerdas. Pero, ¿sabes qué estabas pensando? Que al principio de la clase dijimos que estos dos, que pi y raíz de 5 eran irracionales. Sí, Y dijimos que 5 tercios y un sexto eran racional. racionales. ¿Crees que habrá alguna relación con que estos sean irracionales y el tipo de número decimal que nos dio? Pues observando justo lo que te pasó a ti y lo que me pasó a mí acá con estos números, podría yo pensar, habría que comprobarlo, que cuando son números irracionales aparecen muchos números diferentes y por lo tanto no podrías escribirlo así. Sí, tal parece que cuando son números irracionales, no hay un patrón que se pueda repetir como en el caso tuyo, ¿verdad? Sí. ¿Qué te parece si probamos otro número irracional? ¿Te acuerdas de algún número irracional famoso que conozcas? ¿Qué tal raíz de 2? Raíz de 2 es como el más famoso, ¿verdad? Pues Entonces, es el primero del que me acordé. hay que calcular raíz de 2 y lo voy a hacer con la calculadora. El valor de raíz de 2 en la calculadora pues es 1.4142 y sigue. ¿Sí? Pensé No, que ibas a escribir después 43. no, fíjate No. que seguía un 1, así que Bueno, no. pues no. Pero parece que no se repite ningún patrón, ¿verdad? No. Entonces, cuando son números irracionales, vamos a tener números decimales, pero que en la parte decimal no se repite ningún patrón. Y en el caso de los números racionales, pues, En ese caso sí hemos visto que se repiten y eso, si no mal recuerdo, lo llamábamos como decimal periódico, ¿verdad? justamente, Alejandra, cuando se repetía cierta cantidad en la parte decimal, pues a ese número le llamábamos números periódicos. Eso lo vimos pues, anteriormente en 9º grado. Bien, para poder hablar cuando estemos discutiendo sobre números decimales, hay que definir ciertas cosas. Si tenemos un número decimal como este, que está aquí, a la parte que está antes del punto decimal, como aquí en el caso del 1, le vamos a llamar parte entera. Parte entera. ¿Y cómo crees que le vamos a llamar a la parte que está después del punto decimal? No creo que sea tan difícil. Sería parte decimal. Justamente, Alejandra. A esta parte le vamos a llamar parte decimal. Bastante intuitivo el nombre. Muy intuitivo. Entonces, cuando digamos parte decimal, nos estamos refiriendo a esto que está aquí. A todos los decimales, es decir, todas las cifras que están después del punto. Entonces, ¿cómo sería la parte decimal de un número racional? Pues no tiene periodos, digamos. ¿Y cómo es la parte decimal de un número racional? Pues es periódica, es decir, se repite. Aquí casualmente era el 6, pero no necesariamente va a ser el 6. A veces puede ser un 3, un 2, un 5, pero el punto es que se va a Que repetir. se va a repetir cierta cantidad de números, ¿verdad? Sí, porque puede ser 1, pueden ser 2. Justamente. Entonces, Alejandra, podemos recordarnos del conjunto de números.
tenemos por una parte los números reales, que en este caso son todos los números que conocemos, ¿sí? Sí, eso incluye los decimales, las fracciones. Positivos, todo. negativos, todo. Sí. ¿Cómo representábamos o con qué letra representábamos estos números? Era una R, Ajá. como R mayúscula, Por reales. por reales, sí. Y esa R mayúscula que tú dices se escribía de esta forma. Cuando veamos este símbolo, estamos hablando de los números Reales. Bien, los números reales se dividen en dos. Racionales, voy a escribir por acá, números que son racionales. Es decir, los que ya conocemos aquí, que tenían una cifra decimal periódica. ¿Y cómo se representaban estos números racionales? Creo que era una letra Q. Era una letra Q, ¿verdad? Sí. Y pues era una letra Q mayúscula. Ese cuesta un poco más recordarlo porque no está relacionado No está con tan números. relacionado, al menos en español, con la palabra, ¿verdad? Sí. Y siempre les hacemos pues Como una doble línea. doble línea. Entonces, los números racionales y por otra parte, en este conjunto también están los números Irracionales. irracionales. Es como el complemento. Los números irracionales. Y en este caso, también hay un símbolo para los números irracionales, pero pues podemos tratarlos así nada más. Ah, no muy bien. escribamos el símbolo. Entonces, ¿qué te parece si colocamos o colocas de los números que tenemos allá, cuáles están en el conjunto de los irracionales y cuáles están en el conjunto de los racionales? Pues como me quedan más cerca estos, voy a colocar el 1/6, que ya vimos que pertenecía a los números racionales. Sí. Y el 5/3 también. Y yo voy a colocar a pi en el conjunto de los números irracionales y a raíz de 5 también en el conjunto de los números irracionales. Ahora, otra característica importante de los números racionales que todos ya conocemos, porque ya lo vimos en el grado anterior, es que se pueden escribir, mira cómo, como una Fracción. fracción. Entonces, si un número se puede escribir como una fracción, entonces es un número racional. Racional. Bien. Ese es otro detalle importante, Ali. Bien. Por último, pues vamos a dejar definido lo siguiente. Si quieres, ponlo por ahí, a tu lado. ¿Por aquí está bien? Sí. Así a mi altura para poder leer. Y como conclusión de esta primera parte de la clase, pues tenemos que hemos descubierto que los números racionales pues también son los números decimales periódicos, como en el caso de 5/3 y de 1/6. Sí. Tienen un periodo. Y los números irracionales No tienen periodo. no tienen periodo, como en el caso de pi y de raíz de 5. ¿Te das cuenta que ahorita estamos ocupando otras definiciones de números racionales e irracionales en términos de números decimales? Pues sí, son como todos los números al final están relacionados unos con otros porque se utilizan aquí, por ejemplo, podríamos decir que son naturales, que nos ayudan a formar las fracciones y así. Sí. Es decir, al final todos están Muy mezclados. bien. Y el último conjunto de números que está dentro de los racionales, pues es el conjunto de los números enteros. Ah, todos los números enteros en ese caso Ajá. son racionales. ¿Cómo nos podemos convencer de eso? No sé, ¿qué tal si tú me convences a mí primero? ¿Qué te parece si vemos primero esta forma? Ajá. Dijimos que todo número racional se puede escribir como una fracción, ¿verdad? Sí. Entonces, si yo te digo -3 es un número entero. ¿Cómo puedes escribir -3 como una fracción? Pues hay una forma fácil, sería -3/1. Voy a mejorar esta R de aquí. Ay, sí. Ajá, podemos escribir -3 como -3/1. Sí. Esta ya es una fracción, ¿verdad? Sí. Entonces, por tanto, este número también puede ir Dentro de los racionales. racionales. Muy bien, esa es una forma de convencerse. Además, podemos ver a -3 como un número decimal. Si lo viéramos como un número decimal, ¿cómo sería?
Pues si utilizamos lo que tú escribiste allá, aunque lo hiciste con raíz de 2, Ajá. podríamos decir que la parte entera de menos 3, pues sigue siendo menos 3. Sigue siendo menos 3. Muy bien, Ale. ¿Y la parte decimal cuál podría ser? Pues como todo él es entero, en realidad no hay parte decimal. O sea, lo podría escribir como 0. Podría escribirse como 0, 0, 0, ¿verdad? Sí. Y aquí sigue. Es decir, podríamos utilizar este. En lugar de escribir muchos ceros, Ajá, solo escribe justamente. unos. Podría escribirse solo 1 y ponerle una rayita para decir Sí. que tiene periodo. Exacto. Bien, entonces los números enteros también son números racionales. Y hemos definido de otra forma pues conjuntos de números que ya conocíamos, solo que ahora en términos de números decimales. Así es. Bien, para la siguiente parte de la clase, pues necesitamos borrar nuestra pizarra porque vamos a recordarnos sobre el valor absoluto de un número. ¿Ustedes se acuerdan de cómo calcular el valor absoluto de un número? Pues si no se acuerdan, ahorita mientras borramos con Ale, pues les invito a que vayan a investigar y recuérdense cómo se calcula. Así es. Bien. Para que avancemos rápido, Eric, yo te ayudo a quitar esto que está aquí y estoy segura que nuestros compañeros allá en casa seguramente están buscando ya esas definiciones que vamos a necesitar. Y si en algún dado caso pues no recuerdan algunas, ya saben que pueden buscar tanto en todos los materiales que hemos hecho. Recuerden que esta clase la pueden encontrar algunos de esos videos en nuestro canal de YouTube. Y si tienen alguna duda, pues igual nos escriben ahí en Facebook, en el Facebook de Esmate, por supuesto. Y alguno de nuestros compañeros o alguno de nosotros, pues les va a estar dando respuesta justamente a esas preguntas que ustedes tengan. Así que información por todos lados, no se preocupen. Siempre va a haber alguien que les esté apoyando en este proceso. Bien, Ale, estamos listos ya para la siguiente parte de Muy la bien. clase. ¿Qué vamos a hacer ahora? Recordarnos del valor absoluto, pero para eso he traído pues unas rectas numéricas, porque te acuerdas que cuando veíamos o iniciamos a ver valor absoluto, pues hablábamos de distancia, distancia entre un número y cierto valor de referencia. Ah, muy bien. Entonces para eso he traído esta recta que colgaré por aquí. Ahora, si yo te pidiera, por ejemplo, calcular el valor absoluto de 3, ¿cómo lo harías ocupando esta recta numérica? Pues mira, lo que se me hacía más fácil cuando estábamos aprendiendo justo el concepto de valor absoluto es ver cada una de estas partes como si fueran pasos que íbamos dando y según la cantidad de pasos que dábamos, así era el valor absoluto. Así que siempre tomamos el 0 como nuestro punto de referencia. Ahora, ¿hacia qué número quieres que me mueva? Pues dijimos 3. 3. Eso significa que de aquí para acá hay 1, justo como lo vamos indicando acá, 2 y 3. Significa que desde 0 hasta 3 hay pues 3 espacios 3. o distancia de 3. Sí. Bien, eso, ¿cómo podríamos expresarlo? Había un símbolo para expresar el valor absoluto. ¿Cuál era ese símbolo? ¿Se acuerdan? Ajá, muy bien, eran pues unas barritas Sí. verticales. Puedes escribir en este caso como quedaría valor absoluto de 3. En este caso yo podría decir que valor absoluto, solo así, es valor absoluto. Ahora el valor absoluto de 3 sería en este caso 3. 3, porque dijiste que habían 3 distancias hacia ese número. Sí. Ahora, si te piden calcular el valor absoluto de menos 3, ¿a qué sería igual? Pues nuevamente me coloco desde 0 y me muevo hacia menos 3. Veamos. Sería el primero para acá 1, 2 y 3. Mis flechas no son muy bonitas, pero creo que se entiende a lo que me refería. Entonces, Ale, si lo expresamos como símbolo, ¿cuál es el valor absoluto de menos 3? Bien. Valor absoluto de menos 3 es igual a... Veamos cuántos saltos di, por decirlo de alguna forma. 1, 2 y 3. Es decir, que el valor absoluto de menos 3 es 3. 3. Muy bien, Ale. Entonces hemos calculado el valor absoluto de 3 y de menos 3. Pero date cuenta de algo.
¿Qué tipo de números son 3 y menos 3? ¿O cómo son entre ellos? Entre ellos, pues déjame recordarme de alguna definición. Allá por séptimo grado, tal vez. Sí, Ajá. tienen signos diferentes. Aquí no aparece el signo, pero ya sabemos que cuando no aparece es positivo, es más. Entonces, si tienen signos diferentes, se les llama números opuestos. Entonces, Sobre todo porque es el mismo número, ¿verdad? O sea, tiene que ser signos diferentes, pero el mismo número. y eso nos puede ayudar a recordar que el valor absoluto de números opuestos, pues, Es el mismo. es el mismo. Bien, ahora el último ejercicio. Para practicar, uno más difícil. Si te preguntan del valor absoluto de menos 3 cuartos, ¿cómo lo calcularías? Menos 3 cuartos. Eso es un poco más complicado. Voy a tratar de seguir la misma idea. Veamos, menos 3 cuartos. Voy a colocar el 0 por acá. ¿Sí? Menos 3 cuartos. Sería la fracción... Un cuarto. un cuarto. O sea que cada una de esas celdas tendría que representar un cuarto. Un cuarto. Esta es la fracción propia, ¿verdad? Y luego, si aquí es un cuarto, el que sigue sería 2 cuartos. Solo que como vamos avanzando hacia a este lado, atrás del 0, los es números negativo. son negativos. Entonces el que sigue sería menos 2 cuartos. El siguiente sería menos 3 cuartos. Y solo voy a escribir uno más. Que es Menos 4 cuartos. cuartos. O que es equivalente a 1, ¿verdad? Sí. Entonces, como estamos pidiendo calcular el valor absoluto de menos 3 cuartos, siguiendo tu idea anterior, ¿cómo lo harías? Veamos, siempre voy desde 0 hasta 3 cuartos, ¿verdad? Y si lo podría hacer así por pasitos, este sería 1, 2 y 3. Solo que en este caso no son unidades las que van avanzado, sino que son cuartos. Así que creo que aquí me conviene más identificar a dónde quedé, ¿verdad? Sí. Entonces quedé en 3 cuartos, es decir, avancé 3 cuartos hacia la izquierda. Es decir que, expresado como símbolo, el valor absoluto de menos 3 cuartos es igual a 3 cuartos. 3 cuartos. ¿Lo escribo? Sí. Entonces el valor absoluto de menos 3 cuartos es igual a 3 cuartos. 3 cuartos. Bien. Fíjate que hasta ahora, pues, hemos calculado así el valor absoluto de un número. Pero esta clase es para darle un sentido un poquito más formal en cuanto a matemática. Tenemos que escribirlo matemáticamente. Así que consideremos un número real cualquiera. Muy bien. Y por aquí voy a escribir que tenemos un número A, ¿sí? Real. ¿Cómo simbolizábamos que un número pertenecía al conjunto de los reales? ¿Qué símbolo ocupábamos? Era como una E. Ajá. Que de hecho pues es la letra griega epsilon, pero que se parece bastante a la E. Sí. Y con eso simbolizamos pertenencia. Aquí estamos diciendo que este número pertenece al conjunto de los números reales. Entonces, ¿cómo sería el valor absoluto de ese número? Pues creo que lo podemos dividir en dos casos. Lo podemos dividir cuando el valor absoluto es de un número positivo o de un número negativo. ¿Sí? Bien. Hagámoslo. Si el número es positivo, ¿a qué es igual el valor absoluto? Pues observemos en el ejemplo, sigue siendo el mismo número. El mismo número. Es decir, que en este caso sería A. A. Sí. Si el número es negativo, ¿a qué sería igual el valor absoluto? Pues siguiendo lo que dijimos antes, observo que al final es el opuesto, ¿verdad? El opuesto. ¿Y cómo obteníamos el opuesto, por ejemplo, de menos 3? Pues es cambiándole el signo Ajá, y eso se hace multiplicando. por menos 1. Ajá, es decir, que el valor absoluto de un número negativo es menos el número.
Ahora Muy bien, Alejandra, ¿crees que aquí están todos los números? Hemos dicho mayores que 0 y menores que 0. Pues creo que nos falta uno, ¿Cuál? el 0. El Porque 0. aquí dijimos menores que 0 y mayores que 0, Veamos. pero nunca tomamos en cuenta el 0. Veamos si es un caso especial. Tendremos que saber cuál es el valor absoluto de 0. Si quieres, lo escribes y lo averiguamos. ¿Lo puede escribir por acá a un lado? Aquí arriba, creo. Ah, muy bien. Valor absoluto de 0. Pues como si lo vemos como distancia, ¿cómo sería? Pues Pues- que estamos en 0 y no nos movemos. Es decir, nos quedamos en el mismo lugar. Es decir, que el valor absoluto de 0 es igual a, 0. o como es lo mismo, da el mismo número, ¿verdad? Sí. Por tanto, S está en este caso y se expresa como mayor o igual que 0. Que 0. Muy bien, entonces, ¿te ha gustado esta clase? Hemos definido varias cosas, pero creo que nos van a servir bastante para lo que resta del año. Así es. Hemos recordado muchísimas cosas también. Muchas cosas, así que los invitamos a que sigan resolviendo problemas porque así se aprende en matemática. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.